¿Será que en la visión de Hechos capítulo 10 de Pedro, donde dice mata y come, Dios está dando el aval para comer toda clase de animales inmundos? Si quieres saber, quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 10, mata y come. Este pasaje ha sido utilizado por muchos años por el cristianismo de hoy día para decir que ya se puede comer todo tipo de animales inmundos, y hoy vamos a estudiar la correcta interpretación de este texto para que así realmente conozcamos qué significa esto. Vamos a leer Hechos capítulo 10 y dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí ya empezamos a anotar contextos y detalles. Él te va a mostrar y te va a decir qué es lo necesario que hagas. Y dio el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. Aquí viene el tema. Levántate, Pedro, mata y come. Hasta aquí, hasta lo que hemos leído, estamos viendo de que hay un hombre que se llama Cornelio, que tuvo una visión donde se le dijo que tenía que mandar a traer a Pedro porque él le iba a decir qué era lo que él lo que él tenía que hacer. Y la segunda parte de la historia que hemos leído es que Pedro iba a orar en la azotea, tenía muchísima hambre y mientras él iba a orar tuvo un éxtasis, una visión, un sueño, ¿sí? ¿Y qué ve en este sueño? Un gran lienzo donde ve muchos animales y una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Esa fue la orden. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí vamos a detenernos un poquito en las palabras de Pedro, porque estas palabras de Pedro tumban todos los argumentos que se usan actualmente diciendo que Jesús en su ministerio ya había dado el aval de comer animales inmundos. Temas, por ejemplo, como los de Mateo 15 y Marcos 7. La pregunta es para que ustedes reflexionen allá en casa. Si Jesús en Mateo 15 y en Marcos 7, cuando Jesús está hablando de que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, lo que contamina, que la mayoría de gente y de teología y de cristianos usan esos textos para decir: Jesús ya está dando el aval para que coman todo tipo de animales inmundos, para que coman cerdo, para que coman ratón, para que coman murciélago. La pregunta es: ¿por qué Pedro, 10 años después, esta visión fue aproximadamente 10 años después de la resurrección de Cristo? ¿Por qué Pedro, 10 años después de la resurrección de Cristo, sigue diciendo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás? La pregunta es: ¿será que Pedro no entendió la enseñanza de Mateo 15? ¿Será que Pedro no entendió la enseñanza de Marcos 7? ¿Será que no entendió las palabras que supuestamente Jesús ya había dado el aval de comer animales inmundos? Eso como para que lo tengan presente. Si fuera cierto que Jesús en Mateo 15 y en Marcos 7 dio el aval de comer animales inmundos, me imagino que en esos 10 años que han
transcurrido para llegar a la visión de Pedro, Pedro perfectamente se hubiera comido unas costillitas de cerdo, una lechoncita, unas raticas al ajillo, un murciélago al horno, un cocodrilo a la plancha. Perfectamente, en 10 años, Pedro se hubiera podido comer cualquier tipo de esos animales que supuestamente Jesús dijo que ya estaban limpios. Pero aquí claramente Pedro dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro comprueba que las enseñanzas de Jesús no habían dicho eso. Y ya aquí en este canal ya hemos hecho otras enseñanzas explicando a profundidad Mateo 15, ¿sí? Para que lo vayan y lo chequeen. Entonces, muy importante empezar a hacer esas reflexiones aquí para ir destruyendo todas las falsas interpretaciones que la teología moderna se ha inventado para decir que ya hoy día se puede comer cualquier animal inmundo. Cuando Pedro da la respuesta que no, porque él nunca ha comido nada inmundo, la voz dice, volvió la voz por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso fue lo que dijo la voz. Y el siguiente versículo dice, esto se hizo 3 veces. Y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, cuando la gente lee esto, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, la gente piensa que se está refiriendo a que Dios está cambiando sus mandamientos de la dieta, ¿sí? De que ya el cerdo, los camarones, las ratas, los buitres, todos los animales de carroña, todos los animales inmundos, ya Dios lo limpió y resulta que no significa eso. Pedro está teniendo un sueño, una visión, un éxtasis, ¿sí? Y lo más importante de las visiones es su significado. En la Biblia hay cantidad de visiones. José tuvo visiones, Daniel tuvo visiones, el mismo apóstol Juan tuvo visiones, pero las visiones tienen su significado y por eso es importante que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, busquemos qué significa el significado de la visión de Pedro. Si ponemos un ejemplo, a ver, ¿cuál visión se me viene a la mente? La visión de José, que vio 7 vacas flacas y 7 gordas y las flacas se comían a las gordas. Ese fue el sueño que Dios le permitió. Obvio, es muy importante. Pero más importante era la interpretación, el significado del sueño. ¿Será que en Egipto salieron las 7 vacas flacas a comerse las gordas? No. Era un sueño, era una visión y eso representaba unos tiempos de abundancia y unos tiempos de escasez. ¿Sí? No era literal que iban a aparecer 7 vacas y se iban a comer a las otras. Lo mismo pasa acá. Vamos a ver cuál es el significado de la visión de Pedro. Entonces, vamos en el versículo 17, Hechos 10, 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Este versículo 17 es fundamental porque dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, quiere decir que toda la visión que Pedro vio, la voz que escuchó, los animales que vio, todo lo que él vio, Pedro no lo entendió. Pedro no entendió absolutamente nada en ese momento, porque aquí el versículo 17 dice, y Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo de qué significaría la visión. O sea, Pedro estaba como pensativo, estaba como oído, estaba como no sabía qué era lo que significaba, porque estaba perplejo, dice la escritura. Y cuando él estaba en esa situación de que no sabía el significado, fue cuando llegaron los hombres que había enviado Cornelio a tocar a la puerta. Versículo 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, reitero, Pedro no había entendido la visión, Pedro no, Pedro no había cogido el mensaje, su significado, porque quedó perdido. ¿Cómo así que ahora voy a comer animales inmundos cuando la misma ley de Dios, la misma palabra, la misma Torá, la misma instrucción de Dios, el mismo Jesús nos enseñó que no debemos comer nada inmundo, que debemos seguir los mandamientos del Padre? Pedro estaba perplejo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo soy también hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí viene lo más importante, porque viene el significado de la visión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 11:28. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese fue el significado de la visión de Pedro. En la visión Dios le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dice: no, porque nunca he comido nada común o inmundo. Y la voz vuelve y le dice: no llames común lo que ya Dios limpió. Esas palabras literalmente Pedro las explica aquí. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Quiere decir, y estamos demostrando por la escritura, que la visión de Pedro de mata y come no es un cambio de la norma dietética, es un significado y un propósito evangelístico. Es muy sencillo de entender. Un hombre llamado Cornelio, gentil, temeroso, tuvo una visión que tenía que mandar a llamar a Pedro. Pedro también tiene una visión, mata y come. Se reúnen los dos, Cornelio está con toda la casa, y ahí es donde Pedro entiende, porque ya el Espíritu le había dicho: no rechaces a esos hombres, haz lo que te van a decir. Y Pedro dice: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque se pensaba en la tradición de los judíos del primer siglo que la salvación solamente era para los judíos, para los israelitas, pero Dios no hace acepción de personas. El plan de salvación de Dios es para todas las personas que quieran creer, que quieran aceptar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que quieran recibir a Jesucristo como su Mesías, como su Señor, como su Salvador. Y Pedro eso es lo que está entendiendo. Y sigamos el texto, versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ese fue el propósito de la visión de Pedro. Dios tenía un propósito evangelístico, no dietético, evangelístico. Entonces Pedro abrió la boca y dijo: en verdad comprendo. Vuelve y Pedro dice: en verdad comprendo. Vamos en el versículo 34, Hechos 10:34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto es un mandamiento de la Torá, de la ley de Dios. Deuteronomio 10:17 dice que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro lo está comprendiendo en este momento, se le está iluminando, se le está revelando por medio de todo este escenario que Dios preparó. A Pedro se le está revelando y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
todo esto es un mensaje evangelístico, un propósito de salvación. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y aquí mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos el pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es todo el capítulo. Acabamos de leer y estudiar todo el capítulo de Hechos 10. Y en ninguna parte vemos que Pedro mató y comió animales inmundos. En ninguna parte vemos que se esté hablando de comida. En ninguna parte vemos que se esté autorizando comer animales inmundos como el cerdo, la rata, como los murciélagos. Todo Hechos 10 es que desde el primer versículo hasta el último se trata de un mensaje evangelístico. El propósito era evangelístico, no era dietético. Esto se ha tergiversado a través de los años para justificar la desobediencia de muchas personas y de mucha gente religiosa, para ir en contra de los mandamientos del Padre y para ir en contra de la voluntad de Dios. Y para rematar, Hechos 11, versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Todo Hechos 10, todo Hechos 11, el propósito siempre fue un tema evangelístico, un tema para hacerle entender a Pedro y a todos los fieles de la circuncisión que la salvación también era para todos los gentiles que también se atrevieran a creer en Jesucristo. No era solo para un grupo, la salvación es para todos. Y por eso Dios usó esta visión y todo este tema de Hechos 10 para revelarle a Pedro, para iluminarle, para enseñarle que él no podía llamar común o inmundo a lo que Dios ya había santificado. Por medio de la muerte de Cristo, el plan de salvación se extendió para la humanidad entera. Jesús vino a salvar al pecador. Jesús vino a salvar las almas. Él no vino a cambiar la biología de los animales. La gente piensa que es que cuando Cristo murió, todos los animales inmundos fueron purificados. Eso es falso, eso es mentira, no está en la Biblia. Jesús vino fue por las almas, por los pecadores, no por los cerdos, no por las ratas, no por los gusanos. Hay que entenderlo ya y salir de esos argumentos y pretextos mal interpretados que no nos llevan sino a la desobediencia de los mandamientos de Dios. Jesús no comió cerdo, los discípulos no comieron cerdo, Pedro no comió cerdo, Pablo no comió cerdo, ni ningún otro animal inmundo. ¿Por qué tú sigues comiendo lo que Dios llamó abominación? Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bendiciones.